socios de gobierno impiden un nuevo anuncio electoralista a escasos días para los comicios en Castilla y León. La rebaja fiscal para la España vaciada que tiene preparada el gobierno de momento está frenada por la oposición de Esquerra Republicana del PNV y también de Unidas Podemos. Además, desgranamos la clasificación de las comunidades autónomas que más fondos europeos reciben de forma discrecional. También tenemos nueva entrega del trabajo de investigación de Voz Populi sobre la contabilidad de los fallecidos por la pandemia. Vamos a ver cómo las comunidades autónomas no tienen ni mucho menos esas cifras al día. Y por último, repasamos las exigencias de los mayores para tener una mejor atención bancaria y vemos cómo al respecto hay importantes enfrentamientos entre las patronales del sector. Esto y el dardo de Arranz en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. En estos últimos días se ha hablado y mucho de decisiones del gobierno con tintes electoralistas a escasos días para las elecciones de Castilla y León. Queremos hablar con nuestras compañeras de Economía, con Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Y también con Beatriz Triguero. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Alberto. Hoy venimos los tres de verde, campo por ahí. Estamos claramente en esa temática un poquito de la España vaciada, que nos viene muy bien, porque además queremos hablar pues de precisamente partidas de las cuales se podría beneficiar esa España vaciada, Mercedes, pero resulta que frente a esos anuncios con tintes electoralistas, como hemos dicho, hay otros anuncios del gobierno que se ha tenido que guardar, a pesar de que también los podía tener ahí preparados, y todo ello por la oposición de sus propios socios. Sí. Estamos viendo muchos anuncios. Bueno, ayer mismo se aprobó un PERTE de tema del campo, que se ha discutido si se ha utilizado el momento para darle todo este toque de campaña y demás, y ha habido una serie de quejas, y tenemos otras cuestiones de fondos europeos, ¿no? Pero hay un tema muy específico y que podría haber sido estrella en esta campaña, que son los incentivos fiscales y de cotizaciones sociales y para la inversión en la España vaciada, y de esto se está pasando de puntillas, se ha corrido un tupido velo. Y hemos tenido varios ministros paseándose por la zona cero de la despoblación. Alguno no ha dicho absolutamente nada, algún otro no le ha quedado más remedio que decir algo, pero todo muy vago. Entonces lo que está ocurriendo es que los socios del gobierno, muy en concreto Esquerra y el PNV, esto no les gusta nada. Podemos tampoco lo ve, no les quiere molestar y no se ha pronunciado muy claramente, aunque ahora en campaña tiene otra posición un poco distinta allí, pero aquí cuando se ha intentado que esta iniciativa, que tiene que ir desde el Gobierno de la Nación, que vaya hacia adelante, no lo ve, y desde luego tiene la posición frontal de PNV y Esquerra, que bueno, sí que tienen ellos sus propios regímenes y sus propios incentivos, pero para otros no lo acaban de ver. Todo ello cuando además la Comisión Europea ha dado la bala a esto, porque sería el gran problema, porque puede ser una ayuda de Estado y sí que tiene el visto bueno de la Comisión. O sea, hablamos de rebajas fiscales que podrían beneficiar o podrían haber beneficiado a esa España vaciada. Era una batería de medidas que el gobierno, digamos, ya tenía la luz verde de Bruselas, pero sin embargo se encuentra con esa oposición de sus propios socios de gobierno. Esto es un anuncio que también podría haber adquirido esos tintes electoralistas si es que lo hubiera podido llevar adelante en estos últimos días de campaña. No podrá ser el caso, pero sí que lo ha sido con otros asuntos. Por ejemplo, me estabas hablando de ese PERTE agrícola que, para traducirlo, digamos, al castellano de quienes nos estén viendo, digamos que son ayudas basadas en los fondos europeos para la agricultura. Sí, a ver, este es uno de los PERTEs que hay encima de la mesa y que se tenía que sacar, pero bueno, lleva mucho retraso, podría haber salido adelante hace mucho y al revés. Y bueno, pues sí que parece, lo que ha denunciado la oposición es que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sí que se enfocó mucho el asunto con todo el tema de la España vaciada y con guiños a la campaña y lo que esto supone de beneficios para estas zonas, ¿no? Y bueno, en los fondos europeos pues tenemos la gran discusión con respecto a las discrecionalidades y demás que está habiendo en las adjudicaciones. Bueno, lo cierto es que ha habido quejas por parte de la oposición por esos anuncios con tintes electoralistas. Hablamos de esos PERTE de la agricultura, por ejemplo, y también quejas en la oposición por ese reparto discrecional de fondos europeos, el que hablamos con nuestra compañera Beatriz. Porque tú estás contando, Beatriz, un poco esa tabla de las comunidades autónomas, del dinero que han recibido esos fondos europeos, de ese que no se pacta en la conferencia sectorial, que no se pacta con las comunidades autónomas, sino que se reparte, digamos, a dedo. Vemos esa clasificación
recaudación de las comunidades autónomas y vemos en lo más alto a Asturias y a Extremadura. Así es. Mira, Alberto, si te parece, antes de hablar de Extremadura y de Asturias, vamos a refrescar un poco los datos porque ya hemos visto que esto de los fondos europeos no es tarea fácil. Poner contexto nunca está de más y más cuando hablamos de temas un poquito más complejos como esto. Lo que el Estado ha transferido a las comunidades autónomas hasta ahora, según los datos que ha proporcionado el propio Gobierno, son 11.247 millones. De esa cuantía hay 2.400 millones que se han otorgado, como decías, al margen de las conferencias sectoriales en las que participan las comunidades autónomas. Y de esos 2.415 millones, Moncloa nos dijo hace unas semanas que había 650 millones que además no seguían los criterios pactados en esas conferencias sectoriales. Entonces, en esos 600 millones es en los que nosotros hemos puesto el foco y en las convocatorias que responden, ¿no?, a estos millones. Y Asturias y Extremadura efectivamente son las que más se han beneficiado de esas convocatorias que normalmente se han aprobado a través de reales decretos leyes. Asturias, por ejemplo, sobre todo se ha beneficiado gracias a un Real Decreto Ley de Transición Ecológica para la restauración ambiental de zonas degradadas por la minería del carbón, con la que se ha adjudicado 74 millones de los fondos europeos. Y Extremadura, por su parte, por ejemplo, pues también es otra de las más premiadas por los famosos 9 millones del Ministerio de Trabajo que el PP denunció en su momento por ser discrecionales, también por haber sido elegida por el Ministerio de Ciencia para crear el Centro Nacional de Investigaciones en Almacenamiento Energético, 29 millones, y también por planes de I+D+I con las comunidades autónomas, de los que ha captado 22 millones. Ha sido la comunidad que más ha captado, ¿no?, teniendo en cuenta que Extremadura por población, por ejemplo, pues no sería la comunidad que más debería beneficiarse de estos fondos, aunque puede que por otros criterios sí. Bueno, tenemos toda la tabla y todo un grafismo que está en tu pieza, en la que podemos ver comunidad autónoma por comunidad autónoma cómo se desgranan esos más de 600 millones de euros, ¿no?, que se están repartiendo, como decimos, de forma discrecional por parte del Gobierno. Así que los datos y todo el contexto están en esta pieza de nuestra compañera Beatriz Tiguero, y también tenemos esos datos y esa información de nuestra compañera Mercedes Serrayer. Dijimos en Barra Libre y en Voz Populi que vamos a poner la lupa sobre cómo se repartía el dinero y las ayudas, y así lo estamos haciendo y contando con nuestras compañeras Mercedes y Beatriz. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. A ti. Y nuestro siguiente protagonista no viene de la España vaciada, pero sí de esa España muchas veces olvidada, que es la España de los mayores. Hablamos de uno de los que ya se han convertido en personaje de este año, de Carlos San Juan, este valenciano de 78 años que este lunes se presentaba en Madrid, en el Ministerio de Asuntos Económicos y en el Banco de España, con esas 600.000 firmas para pedir una mejor atención a los mayores en las entidades bancarias. Hablamos con nuestro compañero David Cabrera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, ha sido un acontecimiento casi multitudinario, diríamos. Hemos visto todas esas cámaras con este señor venido de Valencia para pedir una mejor atención en las entidades. Exactamente, ¿cuál es esa reivindicación que se hace por parte de Carlos San Juan? Pues lo que pide Carlos San Juan es un poco lo que viene demandando el sector más senior de la población a la banca desde que comenzó la pandemia. Que el trato vuelva a ser como antes, un trato más personalizado, que se pueda acudir a las oficinas y que se puedan hacer las operaciones del día a día como transferencias, pagar facturas y demás, y que no todo se haga a través de la app. Hay que recordar que con la pandemia se ha acelerado todos los procesos de digitalización, que en un principio parecía algo muy positivo porque no hacía falta acudir a las oficinas y se podía hacer todo desde casa. Pero es una tendencia que ha venido para quedarse, los bancos lo han dejado, y ¿qué pasa? Que ahora la gente mayor o la gente que no está tan familiarizada con los sistemas digitales se encuentran con que van al banco y ya no les atienden como antes, o hay horarios más restringidos, o directamente no pueden hacer operaciones desde la oficina, que lo tienen que hacer desde el cajero o desde la app. Y esto es lo que demanda Carlos San Juan, que se vuelva un poquito atrás. Claro, aquí se juntan varios factores, está todo ese proceso de digitalización de la banca que estás comentando. También es verdad que ha habido muchas entidades bancarias que en estos últimos años pues han tenido que hacer EREs, han cerrado entidades bancarias, sucursales pues en muchos pueblos pequeños, lo hemos hablado muchas veces, y frente a esto poner unas soluciones a reivindicaciones, claro, no es fácil porque esto también demanda medios por parte de los bancos. Aquí las patronales, ¿qué es lo que dicen? Porque además no lanzan exactamente el mismo mensaje, hay enfrentamiento entre las patronales del sector. Sí, hay mucha tensión entre todos los bancos y todas las patronales. O sea,
Aquí nadie tiene la culpa, parece que nadie tiene la culpa, pero tiene que haber un detonante. O sea, este señor Carlos San Juan no se queja por gusto, él tendrá su oficina bancaria y su banco y de ahí viene. Y tal como tú apuntabas, ha habido un proceso de fusión en grandes entidades que también ha provocado cierto colapso del sistema financiero a pie de calle. Eso es lo que ha pasado. ¿Y qué pasa? Que las patronales, una es la patronal de la banca, por así decirlo, más tradicional, y otro de las cajas, como son CaixaBank, Unicaja y demás, y ha habido cierto rifirrafe a la hora de comunicar qué está sucediendo, porque ha habido filtraciones a los medios, que por una parte ha gustado, por otra no, y bueno, ha sido un momento de tensión, pero sí hay que decir que al final todos van a una y quieren llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se pretende llegar antes de finales de febrero, que es cuando, o sea, el ultimátum, la fecha límite que le ha dado la ministra Nadia Calviño a todas las entidades. Y la pregunta que se hará la gente, claro, es ¿realmente es factible dar alguna respuesta a la gente mayor que está haciendo esta demanda? Esa de Carlos San Juan, pero 600.000 firmas que le acompañan. ¿Hay alguna posibilidad, o sea, entre las patronales, de soluciones realmente tangibles para el corto plazo? Sí, se está pensando ya en cosas generales que se pongan en todos los bancos, pero también cada banco hace sus cosas particulares. Hay que recordar que, por ejemplo, Banco Santander ha cerrado muchas oficinas, pero ha llegado a un acuerdo con todo Correos, que se puede sacar dinero de todas las oficinas de Correos. ING hace lo mismo. Hay otros bancos que están dando prioridad, por ejemplo, a la gente mayor frente a la gente joven cuando se va a una oficina. Son cosas que se están haciendo poco a poco y que con eso se va a intentar arreglar el problema, pero sí es verdad que hay que dejar claro que la digitalización no es algo que solo afecte al sector financiero, está en todos lados, también lo vemos pues en las cosas normales del día a día, el DNI electrónico y todo lo demás, y bueno, que también habrá que aprender a convivir un poco con ello. Es verdad que la digitalización ha llegado para quedarse, evidentemente, pero es verdad que también hay mucha gente que demanda pues ese tipo de atención más personalizada, sobre todo la gente mayor, menos familiarizada con ese entorno, así que veremos en qué quedan esas peticiones, pero sin duda 600.000 firmas son muchas como para hacerse oír, así que David, habrá que estar muy atento a ver qué pasa con estas peticiones. Eso es, gracias. Y hoy en Barra Libre retomamos un trabajo de investigación de nuestros compañeros Borja Negrete y Regina Marín. Ya dimos una primera entrega el pasado lunes y ahora vamos con la segunda, en esta ocasión con Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, muy bien. A ver, Borja, estamos hablando de los datos que facilitan las comunidades autónomas sobre la pandemia. El dato de los fallecidos. El pasado lunes nos contaba Regina Marín, que está trabajando en este tema contigo, pues que las comunidades autónomas estaban inflando, muchas de ellas, al menos 8, este era lo que decía vuestra investigación, al menos 8 estaban inflando esos datos de fallecidos que luego se contabilizaban por parte del Ministerio de Sanidad. Hoy contamos una segunda parte que tiene que ver con esos datos que muchas veces vemos de cuántas personas han fallecido en los últimos 7 días. Resulta que los datos dicen una cosa, pero luego, a la postre, pasados unos días, la realidad es bastante diferente a esos datos que nos muestran. Sí, es una muestra más de cómo el caos que hay con la contabilidad de fallecimientos por coronavirus nos impide tener una imagen verídica de lo que está ocurriendo, ¿no? Nos hemos centrado ahora en el apartado del informe que también pues todo el mundo suele dar por válido, cualquier persona normal, que es los fallecimientos en los últimos 7 días, ¿vale? Entonces, hay cosas que chirriaban un poco de esa tabla y que estaban generando cierto malestar entre las comunidades autónomas. Porque claro, había comunidades como por ejemplo País Vasco, que es una de las que tiene una incidencia más alta, que mostraba un fallecido en los últimos 7 días, a día de esta semana, el lunes. Entonces, claro, uno se pone a cotejar los datos, se pone a cotejar, a comparar esa información de fallecidos en los últimos 7 días con la resta del total de fallecidos hoy con los de hace 7 días, y se da cuenta de que no coinciden, de que esas cifras no coinciden, de que hay un desfase importantísimo. Estamos hablando de que hay 690 muertos más en las cifras totales
de las comunidades autónomas que pues, técnicamente lo que se registra como fallecidos en los últimos 7 días. Entonces, claro. O sea, lo que estamos contando es que muchas veces esas cifras que ofrecen las comunidades autónomas se quedan muy por debajo de las que son en realidad, pero que se van sumando luego sobre la marcha en los días siguientes. O sea, aquí hay un problema en la contabilidad, hay un problema en la transmisión de los datos, o sea, aquí al final hay un problema de comunicación evidente. Sí, hay un problema porque además el tiempo es muy desigual. Quiero decir, por ejemplo, Asturias, pues hay un dato un muerto de diferencia, que no es tampoco algo que cambie en gran medida la estadística, pero en el caso del País Vasco, un muerto en los últimos 7 días, pero lo cierto es que en sus cifras totales hay una diferencia de 126 muertos. Y claro, la teoría es que, pues que hay comunidades que tardan más en comprobar sus datos, en depurarlos y luego comunicárselos al Ministerio de Sanidad para que los incluya en el informe. Pero al final lo que no sabemos es esos fallecidos, cuándo han fallecido. Estamos hablando de gente que murió en Navidades, estamos hablando de gente que no fue hace 7 días pero fueron hace 14. Es una información que no tenemos. Y luego también que da lugar a unas interpretaciones un tanto engañosas de las tablas COVID, porque en fin, habitualmente alguien se fija en lo que ha fallecido en los últimos 7 días y puede ver su comunidad y decir, pues ha fallecido muy poca gente comparado con Canarias, que han fallecido más de 70, en cambio aquí solo 1 o 2, o sea que entonces aquí la cosa va muy bien, y no es así. Bueno, te quiero hacer 2 preguntas más. La primera tiene que ver con las comunidades autónomas, porque ya poníamos de relieve el otro día con Regina, pues que no todas tienen los mismos criterios, que vemos esas contabilidades dispares y que vemos criterios diferentes, lo cual al final hace que sea un poco caótico el recuento general por parte del Ministerio de Sanidad. Sí, es que claro, si a esto le sumamos, que a lo que estamos hablando le sumamos que hay comunidades autónomas que utilizan un criterio distinto para considerar lo que es un muerto por COVID y engordan sus cifras, pues contando también a cualquiera que tenga una prueba positiva, a pesar de que fallezca pues por un accidente de coche o por un paro cardíaco, pues claro, al final esto da lugar a unas cifras que no hay por dónde cogerlas, y es que no son pocas comunidades las que hacen esto, son 8 comunidades autónomas, entre las cuales hay algunas que con una población muy importante, como Andalucía o Cataluña, que son las 2 más pobladas de España. Y luego, claro, todo esto lo que me lleva a preguntarte es que si se adoptan una serie de medidas en función de la situación epidemiológica, claro, resulta que esa situación está un poco falseada porque los datos no son siempre los reales en ese momento. Entonces, igual uno podría pensar que ciertas decisiones se toman en función de unos datos que son erróneos, con lo cual igual las decisiones no son las apropiadas. Claro, o sea, es que al final el hecho de no conocer esta información, de no tener una foto de qué está pasando con el coronavirus a nivel de muertes, impide conocer la letalidad, verdadera de Omicron. Entonces, esta información es fundamental a la hora de tomar las medidas de prevención y las medidas de salud pública, porque precisamente se pueden tomar medidas muy serias de salud pública si realmente el Omicron tiene una mortalidad muy alta, y a lo mejor se deben relajar bastante si es una mortalidad muy baja. Entonces, es una información muy importante y que además en lo que es el boca a boca de las comunidades autónomas se está comentando. Se comenta esa disparidad de criterios y se comenta también esa desigual velocidad a la hora de comentar los casos, porque al final también a ellos afecta su imagen. Claro, una comunidad que muestra muchos muertos y otras que no, pues al final también les afecta negativamente. Bueno, pues ahí está esa disparidad de números, esa disparidad de criterios entre comunidades autónomas, que al final lo que nos ofrece es una imagen bastante borrosa de cuál es la situación de la pandemia en nuestro país. Borja Negrete y Regina Marín, con quien estás escribiendo este trabajo de investigación, muchas gracias por la noticia. Gracias, Alberto. Bueno, y para acabar queremos, como cada miércoles, escuchar el dardo de nuestro compañero Rubén Arranz. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos.
Querido espectador, ¿quién se cree a Yolanda Díaz? No hablo realmente de sus medidas políticas, no hablo realmente de las veces que acordó con la patronal o con los sindicatos medidas que posteriormente se han plasmado en textos legales, en normas legales o en acuerdos. Hablo realmente del personaje de Yolanda Díaz, el personaje político, ese personaje plano de mujer bondadosa, alegre, a la que parece que nada le afecta, que todo le pasa por encima y que está por encima de todas las ambiciones políticas. Creo realmente que ese personaje plano a largo plazo le puede traicionar. Primero, porque yo creo que tiene poca credibilidad, es decir, creo que la política requiere cierta combatividad que está tratando de ocultar. Y segundo, porque creo que está copiando un poco la estrategia de Manuela Carmena, la alcaldesa entrañable, la alcaldesa tierna, pero Yolanda Díaz es más joven y Yolanda Díaz se enfrentará en el futuro seguramente a situaciones adversas en las que tendrá que sacar las uñas. No sé realmente a qué aspira, es complejo de definir ese rol de personaje plano que ha adquirido. Pero creo que realmente es una estrategia que a largo plazo no se puede sostener. Y creo realmente que los votantes, cuando ven esos personajes planos, esos personajes a veces mesiánicos, en un primer momento se ven atraídos, pero creo que posteriormente las urnas, cuando los acontecimientos indican que no hay que ser así, los castigan. ¿Y cómo entonces va a cambiar Yolanda Díaz? Pues es una gran pregunta, pero querido espectador, esto es lo que hay y de momento no hay respuesta al respecto.